Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es, raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a un programa más de Defendamos Juntos la Esperanza. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Continuamos bien emocionados de poder continuar conversando con ustedes este tema de las denominaciones religiosas en el mundo moderno. Estamos hablando, hermanos, del establecimiento de la Iglesia del Señor, la única y verdadera Iglesia que el Señor estableció. Vimos en los episodios anteriores cómo Dios pensó y prometió este reino o iglesia. Vimos cómo el Espíritu Santo lo anunció o lo profetizó a lo largo del Antiguo Testamento y cómo esas profecías se cumplieron. Y en el episodio de hoy, pues queremos hablar acerca del rol o el papel que juega Jesucristo, la segunda persona de la deidad, en el establecimiento de la iglesia y por tanto su cumplimiento en Hechos capítulo 2. Pero le doy las buenas noches, la bienvenida también a nuestro hermano Rodrigo, que ya está preparado para compartir con ustedes el tema. Rodri. Buenas, hermano. Que el Señor le bendiga en gran manera y a cada uno de los que están con nosotros también Amén. para iniciar esta lección. Pues es una gran bendición, nos sentimos muy alegres de poder compartir la palabra de Dios y más sobre este tema tan importante, ¿verdad? Y que nos llena sobre la iglesia que Cristo fundó, en donde tenemos la seguridad, según lo que Dios nos dice a través de su palabra, y como hemos dicho en otras lecciones, que es de suma importancia poder tener el conocimiento de esa iglesia que se identifica a Dios, ¿verdad? A través de su palabra, para poder hacer las diferencias en cuanto a los grupos religiosos que hoy tenemos, ¿verdad? En este mundo. Entonces, gracias damos por la sintonía y que el Señor siempre
nos ayude. Y pues vamos también a pedirle la dirección a nuestro Dios para que sea Él el que nos dirija y nos dé las mejores palabras para siempre respetar su palabra y que Padre eterno, nuevamente delante de ti estamos, oh Señor, dándote las gracias por la vida que nos das. Gracias, oh Señor, por este medio también que hace posible que llevemos tu palabra. Gracias por el hermano Cristian y mi persona, por la bendición que nos das, oh Señor, y el privilegio de poder impartir tu palabra. Te pedimos que nos des el entendimiento y la sabiduría, oh Señor, para poder entender, comprender tu palabra y aplicarla correctamente. Sea usted, oh Señor, a través de nosotros para ser siervos aprobados por ti y que tu palabra sea expandida, oh Señor, de una manera correcta según lo trazas y también podamos siempre tener el temor hacia usted para que busquemos siempre la honra y gloria para tu nombre. En tus manos queremos depositarnos, guíanos de principio a fin, con cada una de las personas también que escucha estos mensajes, oh Señor, para que seas con ellos y que siempre nos des un corazón abierto, que podamos tener el temor hacia usted para poder buscar tu verdad y hacer conforme a lo que has establecido. A través de Jesucristo te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Rodri, por esa oración. Hermanos y amigos, vamos de una sola vez al tema del día de hoy porque el tiempo siempre nos gana, es nuestro mayor enemigo. Como decía, vamos a hablar del papel de nuestro Señor Jesucristo en el establecimiento de la iglesia. Y para comenzar, quisiera recordarles, palabra importante que hemos mencionado en estos estudios es la palabra reino. En todo el Antiguo Testamento usted no va a encontrar la palabra iglesia. En su defecto va a encontrar la palabra reino. Daniel 2:44 nos decía, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido. Y hago mención de esto, Rigo, porque cuando analizamos algunos textos en los evangelios, por ejemplo en Mateo, capítulo 4, versículo 17, cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio terrenal, aproximadamente cuando tenía 30 años, nos dice el versículo 17 de Mateo capítulo 4 que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dicho sea de paso, estas fueron las mismas palabras que utilizaba Juan el Bautista. Bien sabemos que Juan el Bautista dejó bien claro que él no era el Mesías, que únicamente había venido a preparar el camino para aquel que vendría después de él. Y utilizaba la misma terminología, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Note que, perdón, la predicación de nuestro Señor Jesucristo giraba en torno a este reino que es del cielo y que sería establecido muy pronto. Aún en vida de Jesús, ese reino no estaba en existencia. Por ejemplo, si buscáramos Lucas, en breve te doy la palabra, Rigo, para que me des tu opinión de estos textos. Lo que quiero es que los leamos rápidamente. En Lucas capítulo 4, verso 43, encontramos prácticamente la misma palabra de Jesús. Dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Note el propósito, Rigo, por el cual Cristo Jesús está en la tierra. En ocasiones, y digo, no es que esté mal, Rigo, tal vez me das tu opinión, nos centramos en la obra redentora de Cristo, es decir, Cristo vino a salvarnos y por eso murió en la cruz. Eso no hay punto de discusión. Fue uno de sus propósitos, pero cuando lees textos como estos, te das cuenta que también Cristo no solo vino a salvarnos, vino con un propósito y fue hablar, predicar y establecer ese reino que había sido ya profetizado siglos antes. ¿Qué opinión te merece, hermano? Sí, claro, es muy importante porque, como dices, si lo miramos desde el punto de vista de esa obra redentora, es fundamental porque es el mismo Hijo de Dios, ¿verdad? El que viene a hacer todo el sacrificio y todo lo que conocemos en cuanto
a tener que entregarse en la cruz del Calvario. Pero también es importante poder decir, bueno, decimos, ay, sí, Isaías profetizó, sí, Daniel llegó a interpretar un sueño sobre esto, sí, que Joel hablaba sobre esto, que Juan el Bautista como profeta también anunció, pero es interesante porque pudiéramos decir, bueno, en una columna podemos ponerlos, bueno, estos fueron los grandes profetas y anunciaron esto, pero ahora no solo los grandes profetas, sino el mismo Hijo de Dios viene con el propósito de reafirmar, porque ahora podríamos decir, bueno, en cualquiera puede caber la duda, fueron profetas, sí, los usó Dios, pero ahora es como reafirmando, porque no solo los profetas, sino en sí, sino Cristo como Hijo de Dios y como un profeta más, ¿verdad? Viene y ratifica lo que ya se había anunciado. Entonces, como quien dice, no hay ninguna duda. Muchos hoy dicen, Cristian, no, el nombre de la iglesia o el grupo donde usted vaya de la iglesia no es importante. Entonces, aquí yo digo, si no fuera importante, porque Jesucristo vino a anunciar él personalmente sobre el reino de iglesia. Claro. Si no fuera importante, ¿por qué se iba a tomar el tiempo para esto? Y como dices, tomamos y miramos dos textos directamente en donde la enseñanza de Jesucristo es abierta. Pero únicamente así rápidamente recordar que, por ejemplo, Juan 3, del 1 en adelante, Jesucristo ya no lo hace tan abierto en un sentido, sino muy personal más bien, porque habla sobre un hombre, Nicodemo, y dice que Nicodemo era un fariseo, ¿verdad? Un maestro de la ley, y llega Jesucristo de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero me llama la atención cuando Jesucristo le hace ver, bueno, como diciendo, no importa cuánto creas quién soy yo, no importa cuán seguro estés de que soy el Hijo de Dios. No, eso en realidad es importante, sí, pero no es tan esencial como la necesidad que tiene el ser humano de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Primero le dice para entrar al reino de Dios, después dice para ver. Entonces yo digo, el anuncio que Jesucristo venía hablando del reino era muy serio, en realidad, era algo muy importante. Porque a Nicodemo en las dos ocasiones le dice, en una le dice, nacer de nuevo para entrar. Bueno, para entrar. Pero en la otra dice, y aún nacer de nuevo, aún para ver el reino de Dios. Entonces, ve uno que es algo muy, muy importante. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, no entendía, porque le dice a Jesucristo, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, aquí hay dos cosas en esta predicación de Jesucristo con Nicodemo. Yo veo dos cosas de suma importancia. Una, lo que es el reino, porque lo enfoca Jesucristo. Y otra, lo que es el nacimiento, o sea, lo que es el bautismo. Cosas a las cuales hoy los grupos religiosos no le dan tanta importancia. El reino ya lo ponen como algo futurista que va a ocurrir. Lo del bautismo no le ponen tanta importancia, dicen que no es necesario para salvación. Y digo, si no fuera así, si el reino y el bautismo no fueran tan esenciales en la vida de una persona, mi pregunta es, ¿por qué Jesucristo tuvo que anunciar esto? ¿Por qué Jesucristo, después de que Dios había usado hombres, profetas, para anunciar un evento como el reino, Jesucristo, su ministerio, lo llevó a cabo haciendo ver sobre que venía a anunciar sobre el reino? Y todavía en textos como Juan 3 hace ver que el reino es tan importante que tiene una manera de obediencia para ser parte de ese reino. Entonces, son dos cosas de suma importancia que hoy la humanidad, las personas deben de ponerle mucha atención. Lastimosamente, hoy miramos, y lo que vamos a ver más adelante, Dios primero, sobre los grupos religiosos, en donde no hay tanto peso en lo que es el reino de iglesia y lo que es el bautismo, ¿verdad? Y esto es esencial de poderlo ver. Jesucristo lo tocó allí, lo enseñó, y prácticamente cuando miramos nosotros a Jesucristo culminando esto que hablaba, es Mateo 16, 18, cuando él dice, edificaré mi iglesia, y habla de una forma personal y singular, y también hace ver que esa iglesia iba a ser tan poderosa, ese reino, porque el contexto nos habla que cambia e intercambia los términos de iglesia con reino, hace ver que ese reino iba a ser tan poderoso que no había nada sobre este mundo que lo llegara a desaparecer, sino que iba a ser establecido con poder, y con poder se iba a mantener porque era algo que procedía de Dios
y era Dios quien iba a guardar este reino y le iba a proteger de cualquier cosa terrenal que podamos nosotros mirar en este mundo. Entonces, es algo muy importante que nosotros miramos, Cristian, que yo veo que muchas personas dicen, bueno, sí, somos miembros de la Iglesia de Cristo, defendemos la Iglesia de Cristo como tal, nos aferramos a la palabra de Dios, decimos, bueno, Dios traza a través de su palabra que no puede haber un salvo fuera de la Iglesia de Cristo. Muchos nos critican y condenan por esto, pero el punto es que cuando yo considero lo que es el reino, lo que es la iglesia, lo que es la forma de admisión para ser parte de este grupo tan importante, no nos deja ver otra cosa que lo que vamos a ver más adelante, en la forma en la que tantos grupos religiosos han surgido, en donde tienen su fundamento, que no tiene nada que ver con lo que Cristo mismo anunció antes de morir en la cruz del Calvario y lo que ocurre después de su resurrección en el primer Pentecostés, después de que asciende al cielo. Así es, hermano. Como dijimos el episodio anterior, es que realmente se emociona uno y no quiere parar de hablar con este tema, que es fascinante, y ver qué maravilloso es el Señor, cómo no solo prometió su iglesia, la anunció, ahora envía a su único hijo como representante suyo en esta tierra para pues darnos ese mensaje salvador. El texto de Lucas 4:43 para mí es fascinante. Él se nos envía a predicar el evangelio del reino de los cielos. Tú no puedes predicar de salvación sin predicar de la iglesia. O sea, porque son dos cosas que están unidas. No puede haber salvación sin iglesia, porque la iglesia es el grupo de los salvos, como lo vamos a ver más adelante. Pero incluso en este texto de Mateo 16:18, yo lo tengo acá, queda bien claro que iglesia y reino son términos intercambiables, ¿cierto, Rigo? Porque Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Está hablando en futuro, aún no está en vigencia, no está presente la iglesia, pero le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? O sea, ¿va a establecer la iglesia o va a establecer un reino? Es la misma cosa. En cada una de las profecías que hemos visto en el Antiguo Testamento, pues se anuncia de un reino. Ahora Jesús, yo digo que es importante recordar esto, Jesús es el primero en toda la palabra de Dios que pronuncia esta palabra, iglesia, y hace la relación. Esta iglesia que voy a establecer es el reino que ha sido anunciado siglos antes. Y esta iglesia la voy a comprar con mi propia sangre, como dice el libro de los Hechos en el capítulo 20, si no me equivoco, versículo 28, Pablo hablando con los ancianos de Éfeso. Una y otra vez vamos encontrando las piezas del rompecabezas, Rigo, cómo encajan en cada uno en su lugar para que podamos ver toda la imagen tal cual es. Tal vez sería bueno, Rigo, recordar el texto de Lucas también, ya en la parte final, en el capítulo 24, verso 44 en adelante, porque está Cristo de nuevo hablando con sus apóstoles, ya resucitado, y les da las siguientes instrucciones. Estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, eran necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre. Vamos a ver si avanzo un poquito acá. Ahora sí. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y a vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Entonces, aún antes de ascender al cielo, Rodri y hermanos, Cristo le da instrucción a sus apóstoles. Ya cumplí, voy a ponerlo en palabras mías, ya cumplí parte de la misión que Dios Padre me ha encomendado. Ahora necesito ascender, pero ustedes sigan estas instrucciones. A partir en la ciudad de Jerusalén es como donde va a comenzar esta predicación del Evangelio del Reino, y en esa ciudad pues va a ser establecido finalmente este reino. Aún 10 días antes, si estoy bien, 10 días antes del cumplimiento de esa promesa, en Hechos capítulo 1, ya lo leímos, hermanos, en la lección anterior, pero quisiéramos volverlo a leer a manera de repaso. Aún 10 días antes, Jesús les dice, estando juntos, verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ok, la misma promesa que encontramos en Hechos Lucas, perdón, capítulo 24, verso 44. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar acá? Que después de haber resucitado, Jesús estuvo 40 días, escuche bien, 40 días, lo dice ahí el versículo 3 al final, hablándoles acerca del reino de Dios. Una y otra vez, Rigo, hacemos énfasis en que este reino, que aún no está vigente, va a establecerse. Este reino fue prioridad en el ministerio de Cristo. Es decir, en su ministerio lo predicó, lo anunció, fue su propósito. Aún 40 días antes de irse, no les habló de otra cosa. Pudo haberle dado discursos de, no sé, de ánimo, pudo haberles dado discursos de homilética o discursos de ¿cómo es que se llama? De hermenéutica, de cómo hablar en público, los pudo haber animado de muchas otras cosas, pero no. Jesús tomó 40 días para hablarles acerca del reino. ¿Qué crees, Rigo? Que que Cristo les haya hablado durante 40 días del reino de Dios. ¿Será que se puede hablar durante 40 días de la iglesia? Yo a veces me pregunto, ¿qué les habrá hablado el Señor durante 40 días solo del reino de Dios? ¿Será que hay tanto que hablar del reino de Dios? Híjole, cuando miramos nosotros y a veces pienso en eso y digo, bueno, precisamente y enfocando a lo que son los grupos religiosos, ¿verdad? Y de esa manera vemos nosotros que hay tanto que hablar de la iglesia para que las personas puedan comprender esto. Veo como que ellos venían ya con una forma, una mentalidad, ¿verdad? Que aún la veíamos cuando ellos preguntaban, ¿restaurar el reino de Israel en este tiempo? Como que tenía que trabajarlos demasiado el Señor para prepararlos a encontrarse con algo que no era lo que estaba en su mente. Es decir, era como quitarles un chip e implantarles otro con otra idea diferente, ¿verdad? Entonces, como que había mucho que trabajarles ahí para poder prepararlos para ese gran momento. Y de hecho, cuando miramos la dedicación de tantos días, era, como dijiste hace un momento, era algo de mucha importancia. Si no hubiera sido de tanta importancia, no iba a tomar tanto tiempo en algo que no tenía importancia. Y entonces, ¿quién sabe? Conociendo nosotros a nuestro Señor, bueno, su omnisciencia y toda esta cosa, conociendo lo que había en el corazón y en la mente de ellos, bueno, los tiene que ver trabajado de una manera en la cual los iba preparando para precisamente ese momento y para que ellos siguieran siendo obedientes a Él, porque textos que mencionabas, les decía, bueno, quédense o tienen que quedarse allí. Entonces, como decir, tenía que asegurarse que ellos entendieran que no podían hacer otra cosa que esperar allí en Jerusalén para que aquello que se había prometido llegara a cumplirse. Entonces, creo que sí había bastante que hablar y tuvo bastante que hablar y posiblemente muchas cosas de las que tal vez no pasan hoy por nuestra mente, que tenían necesidad de hacerlos comprender a ellos de lo que era
el reino, lo que era la iglesia, que iba a ser Ujú. establecida, para que ellos estuvieran convencidos. De hecho, nosotros sí miramos un convencimiento, ya en Hechos 2, viendo que están los 12 allí y todo como se empieza a desarrollar, sí se mira que hay un convencimiento de esperanza, de creer lo que había dicho, porque esperaron allí para que se cumpliera lo que Jesucristo había anunciado, como lo que habían anunciado los profetas en el pasado también. Claro, hermano, es que no era cualquier cosa lo que se iba a establecer. Era, es que de nuevo, hermanos, yo me pongo a pensar esto, era algo tan grande que fue pensado en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, prometida, anunciada, predicada, y ahora por fin va a ser el establecimiento de este proyecto eterno de Dios. 40 días fue un tiempo suficiente para anunciarles a ellos tantas cosas con respecto a la iglesia. Yo me imagino que Cristo Jesús también le anunció acerca de la... Esto es Cristian diciéndolo, pero yo me imagino que Jesús también les anunció acerca de la apostasía que vendría con la iglesia, ¿no? Y tantos retos y dificultades que la iglesia enfrentaría, ¿no? La persecución, la oposición de los mismos judíos. Yo me imagino que de todo eso les habló el Señor a sus discípulos para que supieran cómo iba a estar la cosa. Sin embargo, lo que vemos en Hechos capítulo 2 es importante considerarlo una vez más, porque lo hemos dicho, Rigo, en cada uno de los capítulos. Yo creo que hasta cansamos ya con repetirlo, pero no importa para que nos quede grabado. Es en Hechos 2 donde se cumple todo lo que el Señor había dicho por medio de sus profetas. Y quiero que consideremos parte de ese sermón de Pedro y qué es lo que sucede con su sermón en el tiempo que nos queda. Usted lo tiene ahí en su pantalla. Dice el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo o les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mire cómo comienza su predicación Pedro. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. Lo que Pedro va a anunciar acá es simplemente una cita de Joel capítulo 2, versos 28 al 32, que ya nosotros consideramos la lección anterior. Es como si Pedro estuviese diciendo: Rigo, hoy se está cumpliendo delante de ustedes lo anunciado por el profeta Joel. Y de aquí voy a partir para mi siguiente predicación. Así que no sé si tienes algo que anunciar por ahí, Rigo, con respecto a esto antes de continuar. No, tal vez ahí en el versículo 14, igual como miramos y hemos dicho repetidamente, y el 14 dice que Pedro poniéndose en pie con los 11, es importante poder notar esto, el contexto del versículo 1 al versículo 13 nos habla del acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo, que empezaron a hablar en otras lenguas, habla de las personas de otros lugares y mencionan los lugares o la lengua o el idioma en el cual ellos tenían, y que según el contexto ninguna otra persona fuera de los 12 había hablado o había recibido el don del Espíritu Santo para hablar en otras lenguas, porque el versículo 14 claramente hace mención él y dice que se pone en pie con los 11 y también les manifiesta a aquella multitud que estos no están ebrios como vosotros suponéis. ¿Cuáles estos? Los 11 más él. Entonces no hay ninguna otra persona. Cuando la iglesia da inicio en el día de Pentecostés, allá en Jerusalén, los que hablan en otros idiomas son los apóstoles, los que están enseñando son los apóstoles, los que recibieron la promesa directamente ahí son los apóstoles, porque eran los que había escogido el Señor. De ahí en adelante, como dices, ahora de ahí en adelante Pedro se perfila a dar su sermón después de lo ocurrido el día de Pentecostés, haciendo alusión a lo que ocurrió con Jesucristo, a quien habían matado,
Y entonces ahí es en donde nosotros miramos gran parte de lo que se debe de considerar y que debemos de tener en nuestra mente cuando vamos a hablar, y que son puntos que los mencionamos para la hora de poder analizar los grupos religiosos que vayamos a analizar y poder hacer, porque siempre va a existir es esta parte. Esta parte es como la base, como cuando Pedro dice, si alguno hable con las palabras de Dios. Y entonces esto es lo que la palabra de Dios dice. Cuando vamos a mirar y analizar los grupos religiosos, vamos a tenerlos que analizar bajo esta regla, bajo esta norma, bajo lo ocurrido en el día de Pentecostés. Porque si no están haciendo y no están de acuerdo a lo que ocurre en el día de Pentecostés, cuando Pedro da su primer sermón de ahí en adelante, si no están apegados a esto, si su norma no es esta, si su forma de hacer las cosas y el surgimiento que han tenido no es entonces es ahí cuando decimos, bueno, una es falsa y una es verdadera, no porque nosotros queramos discriminar, señalar, sino que hay una regla que debemos de respetar, y es la palabra de Dios. Y aquí es en donde nos está dando, ya hemos estudiado claramente desde el pasado cómo en la mente de Dios estuvo la iglesia, cómo los profetas empezaron a anunciarla, cómo llegó a darse en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, y lo que aquí nos va a narrar también el apóstol Pedro con su primer sermón. Entonces, aquí no hay ninguna persona fuera de los apóstoles a los que está encargando Dios, a los que han sido investidos de poder en este momento, y que de ahí en adelante van a suceder dentro de la iglesia una serie de cosas, ¿sí? Como dones sobrenaturales, que precisamente tal vez toquemos por ahí, tal vez no, pero que tiene que tener un origen también, y el origen son los apóstoles con un propósito definido. La iglesia va a mantener un patrón bíblico. En el mismo Hechos capítulo 2 vamos a mirar cómo la iglesia se hace evidente en esta tierra. Y vamos a mirar también que esos que en el momento en que la iglesia se hace ya evidente aquí en la tierra, también los que obedecen van a seguir un patrón. La Biblia nos va a decir en el texto claro cuál patrón van a seguir, porque va a desprenderse precisamente de estos 12, de esto que dice Pedro, puesto en pie junto a los 11. Estos 12 son los escogidos por parte de Dios para poder dar inicio y seguir con el plan que tenía desde antes de la fundación del mundo. Así es, hermano. Como bien dices, pues queremos ser respetuosos, pero también sinceros. Y a la luz de la Biblia, la Iglesia del Señor no es una denominación. ¿Por qué sabemos que no es una denominación? Porque para Hechos 2 no había ninguna iglesia en existencia. No había ninguna. La primera que se está estableciendo acá es la que el Señor ha anunciado por medio de sus profetas, la que ha sido prometida desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro recuerda las palabras de Jesús en Mateo 16:18. Él sería el medio por el cual Cristo establecería su iglesia. Y por eso su predicación es cristocéntrica. Míralo acá. Sus primeras palabras después de anunciar a Joel dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y al menos en esta predicación, en 2 ocasiones, los acusa directamente. Esta es la primera, les dice: al cual ustedes, verso 24, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En el versículo 23 les dice: ustedes lo prendieron y lo mataron y lo crucificaron. Luego en el versículo 36 les dice nuevamente: a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que, o sea, esto es personal. Les dice, Él nos trajo un mensaje, vino con un propósito, ustedes no le creyeron y lo mataron. Ahí es cuando ellos se compungen de corazón, ¿eh? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya lo matamos, no hay nada que hacer. No, pero les dice, hay una salida. Ya el Señor Dios del cielo y de la tierra tenía previsto que esto sucedería, y Él mismo ha provisto una salida. Verso 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros
para perdón de los pecados. Número 1. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Número 2. La tercera bendición la vamos a ver más adelante, pero de nuevo vemos ahí una predicación cristocéntrica y es precisamente donde se tiene que centrar la iglesia de hoy en día. Predicar de Cristo, predicar de este reino, de su iglesia. ¿Qué hicieron las personas que estaban allí? Se dolieron de la predicación de Pedro, reconocieron que era para ellos, reconocieron que eran pecadores y 3,000 personas fueron obedientes al mensaje de Pedro y lo mostraron siendo bautizados ese día como 3,000 personas. Palabra clave ahí, déjame adelantarlo y te dejo que lo comentes, Rigo. Palabra clave ahí, agregados. En el verso, perdón, en el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se agregaron aquel día como 3,000 personas. La pregunta tiene que ser hecha, ¿a qué o a dónde se agregaron? Y yo sé que tienes esa respuesta, hermano. Claro, es importante eso, ¿verdad? Porque como dices, la predicación fue dada claramente y fue cristocéntrico allí. Y de la respuesta, bueno, ellos preguntaron, ¿qué haremos, verdad? Estaban compungidos de corazón. Pedro, entonces, como dice, les dijo, bueno, tenían que arrepentirse y bautizarse para perdonar pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Así que como 3,000 fueron añadidos, dice, aquel día. Entonces, sí, ¿añadidos a qué? Entonces, bueno, si estamos hablando de lo que se está dando el evento, es añadidos a aquello que estaba existiendo ahora, ¿verdad? Terrenalmente, la iglesia. ¿Por qué lo podemos mirar así? ¿Quién nos estaba añadiendo? ¿A qué? ¿O qué? El versículo 47 es muy clave para poder comprender esto. Y decía, y estamos sacando ahí diciendo porque nos parece. Pero no, el versículo 47 es claro porque está hablando de un contexto de aquellos que habían obedecido. Dice que ellos estaban alabando a Dios, estaban teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía, vuelve a utilizar. Allá decía, y fueron añadidos como 3,000. Aquí nos dice, el Señor añadía. Bueno, habían sido añadidos. ¿A qué? El Señor añadía. Cada día, ¿a qué? Dice, a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, a aquellas personas que obedecieron el Evangelio y fueron bautizadas para el perdón de sus pecados, fueron añadidas a la iglesia del Señor. Fueron añadidas por el mismo Señor. Ahí es donde miramos nosotros que es Dios el que tiene este poder. Y hoy nosotros debemos de ver que cuando obedecemos la palabra de Dios, tal como hemos mirado hasta ahora, ¿quién añade? El Señor nos añade a su iglesia. Pero si no obedecemos este patrón, la pregunta es, ¿a qué soy añadido? No sería añadido a la iglesia que Cristo fundó, sino sería añadido a un grupo religioso, a una denominación que no es aprobada por Dios. Entonces, que eso es lo que vamos a ver más adelante, más a profundidad, pero que en este principio, cuando hablamos de la iglesia o el reino establecido por el Señor, cuando miramos a Pedro en el día de Pentecostés, con su primer sermón, señalándole el pecado de lo que habían hecho y lo que necesitaban hacer, dice que como 3,000 aceptaron esa palabra, la obedecieron y fueron añadidas a la iglesia, porque el Señor seguía añadiendo a la iglesia, no a cualquier persona. Y aquí otra vez lo que Cristian decía hace un rato, la salvación está ligada con la iglesia, porque él dice, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, muchos dicen, ninguna iglesia salva. Pues digo yo, sí es cierto, ninguna iglesia salva. Pero si una persona no está y no es parte de la iglesia que Cristo fundó, tampoco va a ser salvo. Porque dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, para yo poder ser salvo, necesariamente tengo que ser parte de la iglesia que nos habla Hechos capítulo 2. Cualquier grupo religioso que no es establecida o que no tiene su fundamento, como nos habla Hechos capítulo 2, no es la iglesia del Señor, porque claramente Hechos 2 nos habla del fundamento, de la estructura que lleva, lo que hicieron, lo que obedecieron, y que los salvos son añadidos a la iglesia que Cristo fundó. Ninguna persona puede ser salva si no es parte de la iglesia que Cristo fundó. Yo puedo ser parte de cualquier grupo religioso, yo puedo ser parte de cualquier denominación, pero esto no quiere decir que es ser parte de la iglesia que Cristo fundó, por lo que estamos mirando y decías hace un rato.
Aquí está siendo establecida la iglesia, no una denominación, no una secta religiosa, no un grupo religioso. Está siendo establecida la iglesia que Cristo prometió en Mateo capítulo 16, versículo 18. Por lo tanto, no es una denominación, no es una secta. Y por eso debemos de tener mucho cuidado y es lo que queremos más adelante poder ver al examinar grupos religiosos para ver si mantienen esta pureza de palabra en cuanto a lo que dice Hechos capítulo 2. Porque no mantener esta pureza y respetar lo que dice Hechos 2, pues simple y sencillo es no ser parte de la iglesia establecida en Jerusalén en el año 33, en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles y precisamente Pedro expone su primer sermón. Rigo, pensaba en en esa frase que acabas de decir que mucha gente pronuncia. Ninguna iglesia salva. Yo diría, ninguna denominación salva. Pero si fuese cierto, como algunas personas dicen, que ninguna iglesia salva, ¿para qué la estableció el Señor? ¿Para qué la pensó? ¿Para qué la anunció por siglos y siglos? ¿Y para qué envió a su Hijo para establecerla en esta tierra? Si la iglesia, porque esa expresión que dicen, la iglesia no salva, para mí es casi como decir, la iglesia no es importante, la iglesia no tiene ningún valor, la iglesia no tiene ningún poder. Si es así, ¿por qué Dios envió a su Hijo a predicar de ella y a morir para comprarla? No, la iglesia tiene un valor, pues la iglesia es invaluable. Y como bien estamos diciendo acá, no hay salvación fuera de la iglesia. La iglesia es el grupo de los salvos. Y aunque yo estoy consciente de que ser miembro de la iglesia no me hace automáticamente salvo, porque yo tengo que dar frutos de arrepentimiento en mi vida, aunque la iglesia no me hace salvo en ese sentido únicamente de que yo soy miembro y por eso ya soy salvo, también si estoy fuera de ella, la salvación no está disponible para mí, como bien decías. O sea, tenemos que darle ese valor que Dios le dio a la iglesia, que por cierto su significado literal es los llamados fuera. Ese es el significado de la palabra iglesia. Los llamados. Dios nos llama a ser parte de su iglesia. ¿Cuándo comenzamos a ser parte de ella? Cuando atendemos ese llamado. ¿Y cómo nos llama el Señor si no es a través de su palabra? ¿Y cómo comenzamos a ser parte de ella si no es cuando obedecemos bajando a las aguas del bautismo? Finalizo este episodio, Rigo, que ha estado tremendo, tremendísimo, tremendísimo, y ya se nos acabó el tiempo, pero finalizo este episodio recordando ese verso 47. El Señor añadía, lo que me hace recordar Daniel 2:44, el Dios del cielo establecerá un reino. Vemos aquí que el que añade a la iglesia es Dios. El que añade miembros a su iglesia es Dios. Es Dios el que está orquestando todo esto, pero sin obviar, por supuesto, la parte que nos corresponde, y es la parte de la obediencia. Obediencia a su evangelio. Muy bien, Rigo. Qué pena, se nos acabó el episodio de hoy. Vamos a dejarlo acá. Retomamos en el siguiente episodio, siguiendo hablando o continuando de este tema tan importante, pero bueno, toca despedirse. Agradecidos por su compañía, por su presencia. Rigo, palabras de despedida. Pues una vez más agradeciendo, ¿verdad? A todos, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos dio de poder concluir este episodio y también a cada uno de los que nos escucha y comparte con nosotros, ¿verdad? Estos momentos. Esperamos que sea de mucha bendición también. Y como siempre, sus preguntas e inquietudes puedes hacerlas llegar y le estaremos dando una respuesta según la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención y esperamos en el próximo episodio poder encontrarnos por este mismo medio. Que el Señor continúe derramando muchas bendiciones sobre cada uno. Paz en Cristo, hermanos. Hasta la próxima. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón.
con todo mi corazón te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor.